Hola Luigi, ¿cómo estás? Red Heart. Hola Mini, ¿cómo estamos? Es la primera en llegar. Gracias por estar aquí apoyando. Beaming face with smiling eyes. Reino no. A ver, déjenle bajo. Pero ¿saben qué? La cagué. Y le hice draw a ver qué tenía. No, la cagué. Bueno, tal está muy fácil. Ahí viene la compresión del tiempo. Estamos viajando por el tiempo. Y lo que me impresiona aquí es que desde el PlayStation 1 es como... Esto es una peliculilla en gameplay, porque está agarrando a los personajes con los que estás jugando. Me es difícil de explicar esto porque es algo que yo no entiendo bien, pero... Y esto ya es una película, no gameplay. Thumbs up. VIII hum. ¿Y a Jihum? No sé, ya ni viene, se cambió el nombre, ya no se llama Luigi Mexa y ya no viene. Me abandonó. Ya no es mi fan. Ahora es el editor de fe de Pani. Perdón, me equivoqué. Ay, no manches. A ver qué le puedo... No, bueno.
Hubiera salvado y ya, qué pendejo. Puren steel, puren steel, puren steel. Oh, róbale, róbale, róbale. ¿Ya? Aburrido regreso es que estaba vendo otro directo y regreso. Órale, mini, mini. Sí, no te apures. Ah, bueno, no podía salvar entonces. Solo una ilusión óptica. ¿Quién eres? Trabajamos ya todo el día, estoy descansando, vamos a tener la tarde, mañana vamos a descansar y después repartir la noche. Así que en ese sentido no tenemos ningún tipo de quejas, vamos a llegar bien, sábado descansó gente, que va a jugar mañana, no me gusta todo descansar. Y la verdad que no, porque no sabemos lo que competimos, porque podemos ganar los 3 partidos y no lo que va a entonces es un poco raro, ¿no? Porque yo tengo, nosotros podemos ganar los 3 partidos y no quedar eliminados. Entonces, al no tener los rivales directamente que enfrentamos enfrentándonos, enfrentamos a unos rivales y competimos en puntos contra otros. Así que es un poco raro la competencia. Pero bueno, nosotros haremos nuestro trabajo, que buscar ganar y sacar la mejor cantidad de puntos. Todos veremos para quién sacar. Sí, sinceramente ya Sudamérica en el radar no está hace tiempo, ¿no? Que fue la decisión de no competir allá. En lo personal siento que estas competiciones cada vez están tomando cada vez más nivel, cada vez más todos los equipos quieren ganarla, todos los equipos la toman con... Hola, mini, mini. En lo personal es una competición que me gusta mucho, creo que tiene todas las herramientas o toda la infraestructura para que los equipos vengan acá y puedan desarrollarse de buena manera.
creo que los formatos anteriores eran demasiado muchos viajes y esta creo que se fue adaptando a que sean 3 partidos y después los que pasan puedan volver a su competición. Creo que eso también ayuda. Pero creo que esta competición, a mi manera de ver, creo que le da un crecimiento tanto a la MLS como a la Liga MX. Bueno, Pizarro ya trae bien el discurso, ¿no? Se ve que por todos lados están diciendo, oye, pues ayudan, ¿no? Que la gente crea que esto es lo mejor, pero bueno, es lo que hay y hay mucho dinero. Se dividen en 2 grupos de 18 equipos de la Liga MX, por un lado, equipos de la MLS, 3 juegos por equipo contra rivales del otro grupo, o sea, estadounidenses contra mexicanos, mexicanos contra estadounidenses. Avanzan los primeros 4 de cada sector, duelos cruzados, 1 contra 4, 2 contra 3. Y después, en eliminatorias, ya se juega la ronda de cuartos, semis y final más adelante y semana. Lo bueno, lo malo de esto, o 4 semifinalistas, entiendo por este formato serán 2 estadounidenses y 2 de Liga MX. Empiezan 18 y 18, después avanzan 4 y 4 y a semifinales ingresarán 2 y 2, ¿verdad? sí, pues sí. O sea, no. Luigi, ¿a ti te gusta Estamos Muertos? No tengo una idea de qué es Estamos Muertos mini. ¿Qué es eso? ¿Está padre? ¿Qué es o qué? Enfrentas a un equipo de tu misma liga hasta semifinales, no antes. Según entender. Correcto. A mí, claro que me gusta el Mix Home, a falta de Sudamérica, que sería el video, por supuesto con el gol, es un roce internacional que le urge al fútbol mexicano. Es menos malo este formato que el anterior, era ridículo que 3 jornadas y te vas un mes. Yo no entiendo por qué no le buscan cómo empezar con el League Cup, desahogarlo por completo y luego arrancar acá la Liga MX, ¿no? Era partir lo mismo la MLS, se les empalmaron otros torneos probablemente. No me gusta eso, ¿no? Que juegues 3 jornadas, te vayas una semana, claro, en lugar de un mes, menos mal. Es de zombies, pero ¿qué es? ¿Es un videojuego? ¿Es una serie de YouTube? ¿Qué es? ¿Qué me manosea esta violadora? Que no tienen con quién más jugar. ¿Qué fogueo pueden tener 10 equipos en México si no es con torneos como este? Si lo aprovechas bien, que sí creo que lo han tomado en serio. Yo sí creo que el que hace bien en cuanto a fogueo futbolístico para ambas ligas. Para mí no está bien que se interrumpa se vuelve a interrumpir. El otro formato estaba pésimo, ¿eh? Sí, Este otro no está tan mal, pero se sigue interrumpiendo. Que no hay manera, el calendario de ellos y el resto. No es juego, es una serie. Porque antes, como dice Robert, se jugaba en Interliga, ¿no? Para buscar. Y lo que decías otra vez antes, ellos ya empezaron el calendario, pero tenían lo de la Copa de Oro, tenías el Mundial de Clubes, o sea, estaba muy complicado encontrarle las fechas, ¿no? Lo tienes que hacer así, metido con calzador. Pero sobre todo es el dinero el que manda ahora. Es muy notable, digamos, ver cómo
a pesar de que son tan rígidos, le buscaron cierta forma, y yo lo reconozco, ¿no? Que le buscaron un cambiecillo. Lo más lógico es que equipos como Mazatlán, Puebla, Atlas, etcétera, estos, no los de, digamos, los del linaje de esta liga, vayan quedando fuera. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a la cancha de esos equipos que ya tienen muchos más partidos, sí, en tu, digamos, ecosistema, con tu gente, con tu clima, con tu pasto, etcétera. La prueba está para los equipos más comparativos. No era muy difícil el hacer mejor el torneo. No era muy difícil. Pregúntale a Monterrey cuando le tocó viajar por todo Estados Unidos. O sea, ¿no le vas a dar una a Mikel en Finlandia? O sea, este es de Mikel. Para mí, no puedes cortar un torneo en la fecha 3. No puedes. Sí, qué bueno que compitas con otros equipos de otra liga, que muchos de ellos son equipos muy competitivos que te van a exigir. Solamente no hay otro lugar en el mundo donde se pueda llevar a cabo un torneo así, ¿no? Más que en México, en Estados Unidos. No hay como en este calendario. Y donde sea un negocio de ese tamaño, está bien. Pero sí veo una urgencia, necesidad de hacer este tipo de competencia. El dinero y lo que generas, sí está bien. No lo comparto, no me parece el ideal. Ahora, sí hay que sacarle provecho. A muchos equipos les va a servir, a muchos equipos les va a permitir ganar dinero, jugarse, competir y regresar a tu liga y volver a meterte en la búsqueda del título. Ya que estás ahí, porque yo sí veo que ya están convencidos todos. Jugadores técnicos, todos ya hablan muy bien de lo resignado. Es una máxima de la pero es así. No puedes hablar. Pero prohíben a los jugadores hablar. Yo sí creo que hay línea porque todos están en lo mismo de que es excelente, qué bueno, el fogueo, está bien. Falta del torneo o de los torneos en Sudamérica, bueno, compites aquí, está bien. Pizarro lo sabe, pero y mucho, y también y las Camotos están de acuerdo con este torneo, ¿no? Ya veremos cómo les va. ¿Tú qué le has dormido hablando de la lista? Es que la verdad, tú mencionas dinero. No olviden subscribirse al canal Es decir, el beneficio no es para México. No, futbolísticamente es beneficio para ellos, aunque ellos también están en contra. Por eso, y le voy a decir una cosa, sí está prohibido hablar. ¿Sí? ¿Ah, sí? Tú lo sabes, te decía. Sí, mira. No, pues eso está pésimo. Pues tú estás contra el Xbox contra Miami. No sé si contra el Inter de Miami. ¿Sabes qué? Por favor. Sí, pero cuando hablas con la MLS te dicen, a ver, mexicano, ustedes que en la prensa dicen que los partidos acá le dicen al propio club mexicano, no te conviene, no podemos cobrar los $200 contra lo que se cobra acá. Entonces los clubes mexicanos y los dueños dicen, no importa aunque pierdan, porque el fútbol mexicano ha perdido este formato y el otro, y ahora va a ser difícil, es complicado, pero exacto. Y luego dicen, la MLS ya nos está alcanzando, nos gana la Leagues Cup, pues es el riesgo que corre, todo se juega allá. Sí, hay que entender que el parámetro no es tan confiable porque hay ventaja de los estadounidenses, pero eso hace que el aprovechamiento futbolístico sea mayor. Por supuesto que le sirve a Mazatlán, a Puebla, a 10 equipos y también a los equipos grandes ir y jugar allá. El Toluca, ida y vuelta, no será muy fácil. No, vas y vas a jugar a la cancha del estadounidense. A la no le va a servir si queda fuera en la primera fase o no es campeón. ¿Qué le sirve? Pero no le sirve al fútbol. Pero en cuanto progresa en internacional, y después que están hablando de fracaso, imagínate, ya dicen pentafracaso de Jardine porque perdió el juego. Esos son talentos de la producción, pero en términos reales, ya será que les sirve hay que mejorar todavía el formato. Este es menos malo que el del año pasado. Hay que mejorarlo. ¿Por qué no acomodar los calendarios de tal forma que tú arranques con la Leagues Cup en 15 días? Inicia cada campaña del verano, inicia con la Leagues Cup. Juegas 15 días allá. Ya consigues esos 4 calificados, ya con el torneo interno en curso, ya haces esa semifinal, los cuartos de final. Y aprovechas que empezó el torneo en México para que el aficionado se meta, y cuando digas ponerte lo del chiste, porque está la Leagues Cup. Si lo haces antes, a lo mejor el interés es mucho más. Si ganas mucho dinero, y ya está dando Libertadores, y especialmente en Sudamérica, y sabe que prefirieron nuestros dirigentes dinero, cambiar esto por esto, pero quería luchar si es que ganan mucho los equipos mexicanos, los clubes mexicanos,
ganan mucho con El esto. torneo es la que no, Yo he escuchado la Liga, no se puede que no estaban preparados, que no es muy organizado, pero el tema de los derechos de la plataforma, eso se reparte y es dinero para ambos lados de la frontera. No están felices, o sea, pregúntale a Mazatlán, a Puebla, o sea, es un dinero que no sé, pero es muy importante. Pregúntale a Pachuca, También les toca el Toluca, por ejemplo, ¿por qué Mohamed en estos 3 partidos, sobre todo los últimos 2, sentó gente? Porque parte de lo que le han pedido a Mohamed es gánate esto y por el premio. Bueno, también es un peso y también que sus jugadores tienen el torneo pasado, Copa Oro, sí, o también esto, es que no está pensando en la Xbox, sino en No, pero el lo que Toluca traen acumulado quiere en ganar partidos. quiere ganar esto el Toluca, quiere ganar la Ahora, no es que le quede chico al fútbol mexicano, ¿verdad? Hay partidos de CONCACAF que yo sí creo que no le sirven para nada al fútbol mexicano. No le han servido históricamente, pero bueno, ahí tienes que jugar. Que dices, te puedes hasta contagiar de lo malos que son los adversarios a veces. Han crecido y se han parejado. Aquí no te quedan chicos los estadounidenses. No te quedan chicos que no has ganado. Sí, creen que es una No has ganado, entonces sí te están forzando a elevar tu nivel. ¿Por qué no gana el equipo? Los mexicanos, ¿por qué no ganan ese torneo? Tranquilamente. No te deja nada jugar Con el grado, nada, o sea, nada le viene bien en lo deportivo. Y cambiar por una Libertadores y una Sudamericana fue lo que prefirieron nuestros directivos. Cambiar los 2 torneos que teníamos en Sudamérica por este torneo. Moler. se quedaron sin Libertadores por otros malos manejos o lo que tú quieras. No. Tiempo después, no es el juego juegas allá. No es cierto. Por supuesto que Me consta con los directivos y prefirieron cambiar los 2 torneos de Sudamérica por el de me consta. 4 años después lo cambiaron. ¿Hace cuánto no se juega Libertadores? Desde el día que inventaron la Liga. Sí, ya tiene. Pues el último torneo lo disputó Tigres contra River Hace 10 años, ¿sí? de 2019. 19 fue cuando se hizo. Lo que yo entendí ahí es que se forcejearon un poco, porque por un lado le parecía injusto al fútbol mexicano las condiciones económicas, con todo lo que implicaba, los traslados, etcétera, pero otra vez, no sopesar el tema de lo que ganabas deportivamente, que sabes, muy bien, ¿Y ahora cómo anda? totalmente de acuerdo. ¿Sabes cuándo se eligieron el primer torneo de Expo? 600,000 se quejaron en la primera vez. Y recorrer Toda la Unión Americana. ¿quién dijo? Pachuca o no sé quién dijo, terminamos poniendo lana. No, pero hoy es otra cosa, ¿eh? Por eso hoy no escucharon una sola queja. It would turn out that Xbox, guess what? They're going to Gamescom like they do every year. And man, you're going to get hands-on with the ROG Ally. There's going to be some cool games there. Let's go over all of this. There's a bunch of little Xbox news stories that came out, including a big reveal about what they'll have at Gamescom. Yeah, so a bit of a crazy story here, but the Xbox at Gamescom blog post came out, and of course it's hype. I mean, Xbox at Gamescom 2025, it details that they return to Gamescom with over 20 titles to play, including the first public hands-on opportunities for multiple games.
That includes Hollow Knight Silk Song with a new demo that you can play on PC or on the ROG Xbox Ally X. And that is the big story that people are pretty excited about for Gamescom this year, because they're going to just give you hands-on with the ROG Xbox Ally and the ROG Xbox Ally X. You'll be able to go, if you are in Germany, actually get hands-on time with this thing and play. Oh, it says specifically the Xbox Ally X, so that's the expensive one. And you'll get to play Silk Song and check it out for yourself. So you can check out my video on that, but you'll be able to get tons of public hands-on impressions about that device. They're also going to have the Outer Worlds 2 experience. Those theater experiences are cool. For those who can attend, check out the official Xbox at Gamescom broadcast live from the show floor on August 20th, 21st. I'll try and do some coverage of those as the news breaks from them. So they say that they're excited to return to Gamescom. There's going to be all this stuff there, including, here are the bullet points, the ROG Xbox Ally and the ROG Xbox Ally X, so it does look like you will be able to try out both. You're going to be able to play Hollow Knight Silk Song, Roblox, Sea of Thieves, and Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 with additional hands-on experiences. You're going to have Grounded 2 Ninja Gaiden 4. You're going to be able to get hands-on with Ninja Gaiden 4, a cutting-edge adventure where legacy meets innovation in a high-octane blend of style and no old-bar combat. Indiana Jones' The Great Circle is going to be there with upcoming story DLC, The Order of Giants. World's Edge is heading back to Code for Age of Empires and Age of Mythology Retold, and Microsoft Flight Simulator 2024. Here's a full list of games that will be there. Hollow Knight Silk Song, Borderlands, where I am really excited. Destiny wasn't doing it for me. I'm so stoked with it. Onimusha Way of the Sword. Go check out my SGF preview video. I really like Onimusha Way of the Sword. I think that game is going to be really great. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, the remake of 3. Super stoked for that. EA Sports FC 26 Animo. There are no Ghosts Ram Power Wash Simulator 2. Final Fantasy 7 Remake Integrate. Don't forget, Fantasy 7 is coming over to Xbox, as well as Final Fantasy 16. Invincible Versus, that is the fighting game featuring in the Invincible Team, Super Meat Boy 3D. Very excited for this, The New Dawn, and Mistfall Hunter. I'm actually going to play Mistfall Hunter. Mistfall Hunter is this, like, it's a massive multiplayer game where you can go into, like, a Dark Souls world with cool abilities, and you try and extract. So it's like an extraction Dark Souls game. And in addition to all that, though, they're going to have World of Warcraft there. So Gamescom 2025 will also see a celebration for the World of Warcraft community. The next expansion, Midnight, will have a dedicated booth in Hall 8. You'll be able to check that out. The new Call of Duty Black Ops 7. It'll be revealed live on August 19th during ONL at Gamescom. Play Anywhere at Gamescom is going to be showcased, and Gaming for Everyone. Now, there has been a little bit of a breakdown in terms of what can be shown here. So this is the promotional image for the ROG Xbox Ally X and ROG Xbox Ally. I will be interested to see what the lower end unit is like. Tom Warren just reiterating that yes, you can play Silk Song at Gamescom in August. And then here's a quick synopsis from BGT. The first publicly playable ROG Xbox Ally handheld will be available, 20 playable demos, live broadcast, and much more. And then what's really interesting is this story came out today, so we might have another pricing guess from a little bit more of a reliable outlet. This time it is coming from DEA Labs magazine. It is a French-based magazine, and they are claiming that the price of the unit is going to be $599 and $899. Now, that is Exos. They're quoting Exos. However, several leaks have already given us a clue. He spilled the beans first that the models will be $599 and $899. These prices were almost confirmed at an authorized Spanish Asus dealer who accidentally posted them on their website. Exos, I don't know how to say his name. Exasis? Anyway, also estimated that pre-orders will begin in August, with their release planned for October with specific dates. Pre-orders to open at Gamescom. Following our recent investigations, we are able to confirm the pricing of Xbox's upcoming portable consoles. Unsurprisingly,
They match previous leaks of $5.99 and $8.99 for the Xbox Ally X. They believe they're going to go on sale Wednesday, August 20th, 2025. And I have to imagine that's going to coincide with whatever broadcast that they have planned during the Xbox event. So really exciting stuff. That price point is kind of the sweet spot for a lot of people. I have seen a lot of people talking about how they are really excited to actually get in there and start playing with the ROG Xbox Ally and the ROG Xbox Ally X. I am curious, let me know in the comments which one you are more inclined to get. So in addition to all this about Gamescom, there's even more. Xbox Game Studios Publishing has 2 unannounced cross-platform titles set for release in 2026. Now, I mistakenly said 2 games that were already out, so I threw some other guesses out there like Killer Instinct 2. A lot of people are saying the Halo CE remake, but Halo Studios sort of teased that, so I don't know if that counts. But there's more games that are going to be made for cross-platform. Now, I don't know what people have been guessing for what it could be. Some people are saying Spyro for 2026. OD would make a lot of sense, but OD, again, it's been announced. Halo and Starfield. Again, a lot of people are talking about Spyro for some reason, but yeah, so they're saying Spyro and something else. We don't know what the game is going to be because it hasn't been announced yet, but you can see that everybody is sort of taking their guesses, and I see a lot of comments on this thread that are saying that if it's Toys for Bob game, the screen is way too sticky. I don't know. Spyro and some other game. So people are thinking it's going to be Spyro. And then just sort of the last thing, apparently Xbox Play Anywhere has been seeing an evolution. I don't use this app very much, but now everyone can stream their own games with the Xbox PC app. All Game Pass Ultimate subscribers can stream games they own, including some console-only titles, from the cloud to the Xbox PC app, just like they can on other devices, which is a feature that has been in testing with the Insiders Program members. Also now, Microsoft's new blog post confirms that insiders with Game Pass Ultimate can preview play history that follows them across devices, letting them pick right up where they left off. Now, to me, this actually looks a lot like what I got to experience when I played the Xbox ROG Ally with the Play Anywhere. So that is some exciting stuff. I think that's the main talking points from the Xbox news that I wanted to cover off on. Ryan McCaffrey guessed Halo CE Unreal Engine 5 Remastered and the 25th anniversary and Forza Horizon 6. Good guess. Who knows? It could be anything. Anyway, look at what you think Xbox could be bringing to other platforms. Hit that subscribe button, hit that bell button, hit that live. Thank you so very much for watching. I do appreciate you. I also appreciate the members who support Save State Plus. Patreon.com/Save State Plus is where my Patreon is if you want to support my independent endeavor. You can click that join button. 80457. YouTube member. So, and then big thank you to Chris Reddy, Phil Ross, Spigator, and Teresa EMS. Thank you so much for supporting what I do here. It means a lot. Voice is going. We got to get out of here. So before I go, check out the Light of Motorola thing that has the internet set ablaze. I'll see you for the next one. Bye. Yeah, I mean, I was really fortunate enough to be recruited into Microsoft at the end of the 90s. I know I'm dating myself, 1999, for about 7 years, from 2000 to 2007.
the Switch 2, mostly focused on this supposed direct that is supposed to happen by the end of this month. We are just a few days away before the end of the month. The last day of the month is Thursday. People are growing antsy. Will a Nintendo Direct be announced soon? I still think so, but we're going to be talking about that and a variety of signs to suggest it will be, or perhaps suggest it won't. There is discussion of this, we're going to get into. But also tying into this is Mario's early there's been a release by a included a big celebration here this big next month. And the implication is this bit of time there's supposed to be an entire direct suggests there will be a big celebration. Today, let me tell you about this wireless gaming controller provided to me by PXN, the sponsor for today's video. This controller is compatible with PC, Nintendo Switch. Cuenta 96 80 más 55 son 135 más 439 176 92 258 258 más 50 258 308 600
Hola, hola a todos, bienvenidos. Si se suscriben al canal me ayudan muchísimo. Nomás les comento, sin compromiso. Suscríbanse, cabrones. Cabrones y cabronas. Interesante.
Rumble, a great response times. Something else that helps Dakota stand out, though, are the call effects. The game is digital and click the triggers. The short travel range is helpful for quick. People are concerned that it's not going to happen because it hasn't been announced yet and people need to know immediately. But when it comes to Nintendo Direct announcements, most of the time, obviously there are the exceptions when they announce them well in advance, but most of the time they're announced a day in advance. That's how it's been over the last few years. So if there's going to be a Nintendo Direct on July 31st, then it wouldn't be announced until tomorrow. Unless it's something smaller than a big general, something more like a mini or a party showcase. In that case, they wouldn't even announce it in advance. It would just be published immediately for people to see. So if there's a party showcase happening instead of a bigger direct, that might just show up tomorrow. Or it might just show up Thursday if nothing's announced tomorrow. Of course, I'm thinking it's going to be a big general, because yes, well, there's so many different third-party games that definitely need to be announced soon. So many different third-party games have been continually getting rated. We've seen different listings, leaks, and all sorts of things. Like, there's so much smoke for this. There absolutely needs to be just now, again, it's Thursday. I'm excited. So it's at the He's been thinking for a while that this direct will be happening on July 31st, from what he has been told. So if we were to believe what Attack Backlog has heard here, that this direct is indeed happening on July 31st, which at this point, if all the rumors are to be true, that is what makes the most sense. I would like to say most likely we'll be finding out tomorrow. Or perhaps this latest bit of official information might give you a little bit more hope that this is actually going to happen, because Nintendo has scheduled a bunch of maintenance between the times of Wednesday, July 30th, 2025, 11 p.m. Thursday, July 31st, 2025, 12:30 a.m. Pacific time. And many people have noted that maintenance tends to happen shortly before a Nintendo Direct. Now, maintenance happens all the time, so it's not necessarily right before a Direct, but it could very well be the case that Nintendo is doing some maintenance to their online services right now, because there's going to be some big updates because the Nintendo Direct is about to happen. We shall see. It's not guaranteed, but I got a little bit of info on top of the
a slew of things that seem to be suggesting a direct should be happening soon. On the note of updates, though, the system did just recently receive an update, which apparently was just for general system improvements. However, this recent update is allowing a switch to firmware to directly Ay. Perdón por el stream corto. Gracias a todos los que están llegando. Un montón de gente, pero me ando durmiendo. No, no es cierto, me quedo. ¿Qué hora es?
Ok. Pelear con otro.
Ay, güey. $50, 600, 100. Ay, las 41 personas que están aquí, lo intenté, pero me ando durmiendo. Gracias por estar esta horita. Ojalá mañana o al rato pueda seguirle. Estoy muy cansado. Gracias a todos. Mañana le seguimos.